Bien, hermanos, buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro estudio de verso a verso, el libro de Josué. El día de hoy vamos a estar abarcando el capítulo 9, ¿sí? Del libro de Josué. Y hay algo que nos está mostrando este libro, ¿no? Ciertamente algunos lo llaman hacia la conquista, otros lo llaman vida abundante, porque es básicamente la realización para el pueblo de Israel de la promesa que Dios les había hecho de darles una tierra prometida. Ellos van a comenzar a palpar, a pisar, a ganar batallas en esta tierra prometida, van a comenzar a poseerlo netamente, concretamente esta tierra prometida, pero al mismo tiempo vemos de que se están desatando batallas y que no todas las batallas hasta este momento han sido de victoria. En el capítulo 7 vimos una derrota, pero no una derrota porque Dios haya fallado, sino hemos visto una derrota porque había pecado en medio del pueblo y había una autoconfianza en medio del pueblo. Pero también el capítulo 8 nos ha mostrado cómo es que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, cómo es que dio una segunda oportunidad al pueblo de Israel después de que el pecado fue juzgado, después de que ciertamente fue erradicado el pecado realizado por Acán concretamente, pero vemos cómo es que de pronto Dios les dio una nueva oportunidad y una nueva victoria. Ellos logran derrotar a ese pueblo llamado Jai, le dan una emboscada y vemos cómo es que Dios también a través de esa historia nos muestra a nosotros cómo es que debemos de actuar en confianza hacia Él, en astucia, en ser diligentes, en ser más que pasivos, ser activos en las cosas del Señor, porque nosotros también hoy en día batallamos en situaciones tal como lo dice Pablo, ¿no? No contra sangre ni carne, es decir, ya no es contra un ejército humano, sino que contra huestes espirituales de maldad. Y estas huestes espirituales se pueden mostrar de diversas maneras. Para el creyente no hay posesión, es bueno aclararlo, pero para el creyente también hay dardos que lanza el enemigo, pensamientos de desánimo, tentaciones. Y el capítulo 8 nos ha mostrado cómo es que debemos de confiar en todo momento en el Señor y sobre todo debemos de rendirle y entender que la victoria nos da Él. Es más, Jesucristo ya salió victorioso en la cruz. De tal manera que nosotros cuando luchamos nuestras batallas, ya no es por una victoria, sino es desde la victoria de Cristo. Pero pasado ese evento, el capítulo 8 que nos enseña a cómo cristianos nosotros también a batallar con las cosas que todavía hay en este mundo de la mano del Señor, el capítulo 9 nos va a mostrar cómo es que estamos propensos a un engaño. Así como este pueblo, después de una victoria, vamos a verlo, cómo es que ellos caen rápidamente o fácilmente en el engaño del enemigo. Y esto también nos va a mostrar otra faceta del enemigo. Una faceta para el pueblo de Israel, cómo es que el enemigo no siempre va a ir de una manera frontal, sino que se va a inmiscuir, vamos a decirlo así, se va a camuflar y se va a meter dentro del pueblo. Y el Josué y los príncipes de Israel van a ser engañados. De la misma manera, la Biblia dice que hay un mentiroso, hay un engañador hoy en día, y que muchas veces nos podría hacer caer bajo su engaño. Y de tal manera que nosotros debemos estar atentos como cristianos para no caer en el engaño del enemigo. Muchos de los pecados que en algún momento vamos a cometer es porque simplemente nos hemos dejado engañar o hemos caído en la mentira del enemigo. Y hoy este capítulo nos va a mostrar qué es lo que debemos de considerar para no caer en ese engaño. Hay algo que ellos no hicieron y por eso que cayeron en el engaño. Entonces vamos al texto, verso 1 al 2, vamos a ver que no era Jai o Jericó, que ya han sido vencidos, no eran los únicos enemigos para Israel, había muchos más y ya están en la tierra prometida. Mira lo que dice el verso 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué, Israel. Entonces aquí vemos básicamente una concertación, es decir, una unidad de parte de cada uno de estos pueblos que representaban
o que tenían a Israel como su enemigo. Entonces, aquí vemos que ellos están planeando, vamos a entenderlo así, como un ataque frontal hacia Israel, ¿no? Van a intentar derrotar a Israel en el campo de batalla, en una competencia de cara a cara. Por cierto, nos falta todavía ver muchas otras batallas, pero aquí nos está dando un anticipo, cómo es que ellos ya de pronto están enterados de que Israel está poseyendo toda esta región de Canaán, ¿no? Y ahí vemos una lista de todos los feos, eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. No es un pueblo nuevo, es un pueblo ya conocido desde los tiempos de Abraham, ¿no? Cuando dice hasta que la maldad de los amorreos llegue hasta su colmo, le dijo Dios. Ya ha llegado ese momento y todos ellos no van a entregar fácilmente la tierra a Israel, sino que van a hacerle frente. Pero antes de eso, verso 3 al 6 nos muestra un pueblo peculiar, un pueblo que no va a ser un ataque frontal, sino un pueblo que va a ser un ataque camuflado. Mira lo que dice, nos habla de los Gabaonitas. Mira lo que dice. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ten claro, los moradores de Gabaón, cuando han oído que cómo es que Dios ha obrado a través de Josué y el pueblo con estos dos últimos pueblos, ¿no? Jericó y Jai, que justamente eran los dos primeros pueblos conquistados en la tierra prometida. El verso 4 es explícito, no requiere tanta interpretación. Dice, usaron de astucia. Esa palabra es gruesa, ¿no? O sea, es una palabra que denota viveza, que denota inteligencia, y en medio de esa astucia vamos a ver un engaño, un fingimiento, algo armado, algo maquinado. Entonces, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Adrede lo habían secado y estaba mohoso. Y adrede se están poniendo esta vestimenta vieja, estos zapatos viejos, estos recocidos, dice. Entonces, porque ellos están tratando de fingir que son embajadores de un pueblo, pero no de un pueblo de los Gabaonitas, sino ellos están tratando de ser embajadores de un pueblo lejano. Y vamos a darnos cuenta que los Gabonitas estaban cerca a Israel, estaban en la región de Canaán, pero ellos van a pretender ser embajadores como que de otro pueblo lejano que no representaba necesariamente ser enemigo de Israel, cuando en realidad sí eran enemigos porque ya habían escuchado que Israel o Dios iba a arrasar con todos esos pueblos. Entonces, vamos a ver de que este método de engaño que ellos van a usar, ¿no? Básicamente van a apuntar al sentimiento o a las emociones de Josué y de los príncipes, porque esto de viejo, de roto, de mohoso, de seco, es para aparentar qué cosa? Necesidad, es para aparentar debilidad, ¿no? Entonces, y para que de pronto Josué y los príncipes digan, bueno, qué peligro representa esto, ¿no? Entonces, muchas veces el enemigo usa esos métodos también. Métodos que van a apuntar no necesariamente a nuestra fe. A veces es frontal el enemigo. A veces es frontal el enemigo, pero a veces es caleta. En el caleta en el sentido de que muchas veces apunta a nuestro corazón, a nuestros sentimientos. Y eso se puede dar en diversas áreas de nuestra vida. Y tú podrías decir, pero pobrecito, pero en una pareja, por ejemplo, ¿no? Una pareja dispareja, ¿no? Ya eres creyente, pero se nota que es bonito, pero fue un domingo a la iglesia, o sea, cosas como esas, ¿no? Y de pronto estaba apuntando a tus emociones, y el enemigo muchas veces ataca las emociones, ¿no? Entonces,
Más allá de la apariencia engañosa que van a tener estos gabonitas, simplemente lo que están haciendo es mentir o aparentar algo. Y es algo de lo que como cristianos nosotros también debemos de cuidarnos de la apariencia. Jesús cuestionó mucho la apariencia en el Nuevo Testamento. Y estos gabonitos están aparentando algo que ellos no son. Entonces, hay una frase que dice que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, de la misma manera, mis hermanos, cuando vamos a optar o vamos a decidir a veces por un trabajo, por un negocio, por una relación también, ¿por qué no decirlo? Por una amistad, debemos siempre considerar, ¿no? Si de pronto es apariencia nada más o realmente es como es, ¿no? Entonces debemos tener ese, ¿cómo podemos nosotros distinguir eso? El Señor nos ha equipado el Santo Espíritu que nos da discernimiento, pero el discernimiento va a estar afinado en la medida que yo estoy en comunión con el Señor, en la medida que yo estoy, este, en constante aprendizaje de la palabra. La palabra me va a ir capacitando para yo discernir lo bueno y lo malo. Pero si yo estoy desligado, enemistado con la palabra, enemistado con la oración, enemistado con las cosas del Señor, mi discernimiento va a estar, vamos a decirlo así, ¿no? Bajo y muchas veces voy a caer y vemos tantos casos, ¿no? De creyentes que de pronto caen en el pecado, caen en el error, simplemente porque se dejaron llevar por la apariencia. Algo así va a suceder con nuestro amigo Josué y los príncipes de Israel. No van a discernir la intención de estos hombres que están fingiendo y simplemente le van a creer, ¿no? Mira lo que dice verso 6. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierras muy lejanas. Mira, dice, y más adelante te vas a enterar que no venían de tierras lejanas, eran vecinos. Haced pues ahora alianza con nosotros. Esa es la intención de estos hombres. ¿Y por qué tienen esa intención? Porque se veían derrotados, porque acababan de enterarse de la victoria de Dios frente a Jericó, frente a Jai. Entonces ellos están atemorizados y saben que los siguientes van a ser ellos. Entonces ellos hacen toda esta trampa, toda esta apariencia y les dicen, venimos de tierras muy lejanas, ¿no? Haced pues ahora alianza con nosotros. Esta palabra alianza es fuerte, significa hagan pacto de paz con nosotros. Y un pacto de paz involucraba de que no te voy a matar y tú de alguna manera me tienes que servir, ¿no? Pero era como que una conquista, vamos a entenderlo así, era una conquista de mutuo acuerdo, ¿no? Conciliadora. Pero de pronto, si recordamos un poco, cuando Dios habla a Israel para con el pueblo de Canaán que les va a entregar, no les dice ustedes van a entrar y van a conciliar o van a hacer alianzas, sino dice todo lo contrario, ¿no? Yo entregaré a sus enemigos en sus manos y que tienen que erradicar todo indicio de idolatría, todo indicio de inmoralidad y todo lo demás, ¿no? Es como cuando el Señor nos llama estábamos en el mundo y nos llama al cristianismo, ¿no? No nos dice, ¿sabes qué? Cree en mí, pero también sigue de pronto viviendo como antes vivías, como si de pronto el Señor no se enseñoreara de ti, ¿no? Cuando el Señor nos llama completo, ¿no? O sea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas, y Pablo lo dice bien claro, ¿no? Las cosas viejas que pasaron, ¿no? O sea, no te dice guárdate algunas cositas. Pablo en Efesios capítulo 4 también dice, ¿no? Despojaos del viejo hombre, ¿no? Y revestidos de la justicia de Cristo. Entonces, cuando el Señor nos llama, es un Dios celoso en el sentido, es un Dios santo y nos llama y nos aparta para Él. Dios no hace un llamado al cristiano a medias, o como decimos, a media caña o media tinta, ¿no? Es un problema, también, por cierto, cuando de pronto seguimos al Señor de una manera a medias, ¿no? Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos, ¿no? Hay otra frase que dice, a veces estoy con un pie en la iglesia y con un pie en el mundial. Entonces, ese tipo de pensamiento debemos de erradicar de nuestra mente y debemos entender de que no nos va a llevar a nada bueno. Entonces aquí está sucediendo de que Josué, si hubiese estado y los príncipes hubiesen recordado un poco lo dicho por el Señor, rápidamente ellos pudieron haber dicho, no, 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 el Señor no nos ha llamado a hacer alianzas, el Señor nos ha llamado ¿a qué? A conquistar la tierra.
En todo caso, si hay alguien autorizado para decirles que tienen que hacer alianza, sería Dios mismo, pero no el enemigo, mucho menos ellos mismos. Versos 7 al 13, mira lo que explica. Y dice, y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros. Ahí como que de pronto nos muestra que los príncipes de Israel, Josué, ellos dudaron un poco, ¿no? Y también nos hace ver entonces de que si había duda, entonces, ¿por qué no consultar a Dios? ¿Me dejó entender? Cuando de pronto se presenta una duda en tu vida en cuanto si algo agrada o no agrada a Dios, lo mejor que puedes hacer es consultar a Dios, ya sea de manera directa en tu oración o acudiendo a un hermano mayor en la fe, sea un pastor o alguien que tú consideres de confianza y decir, hermano, me está pasando esto, ¿no? Hermano, me están proponiendo tal cosa y no lo tengo muy claro. ¿Qué opinas, no? ¿Qué crees que puede decir la palabra en cuanto a esto, no? Y eso se llama humildad y saber pedir consejo. Pero si tengo mis dudas, si de pronto dejo ahí nada más mis dudas y no acudo al consejo, es justamente se me va a venir la noche y es lo que va a suceder con el pueblo. Mira, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Había una duda. Ellos respondieron, Josué, nosotros, ni modo que le van a decir ellos, oh, verdad, sí, sabes qué, somos tus vecinos, ¿no? Ellos van a responder en su mentira que están armando, ¿no? Dice. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos, mira. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ya entró como a lo que nosotros decimos, ya está de pronto dándole vuelta a la propuesta. De pronto ya está considerando la propuesta. ¿Me dejó entender? No sé si cuando en Armonía de los Evangelios vimos la tentación de Jesús, Jesús con Satanás hablándole conforme la palabra, Jesús fue puntual y categórico. No entró en un tema de conversación de darle, de pronto, considerar como una opción. Mientras que también tenemos el contraejemplo en el Edén. Eva entró a una conversación con el enemigo. La respuesta era puntual. Dios ha dicho que no y no, pero entró a una conversación. Muchas veces el pecado o la tentación toca la puerta y si nosotros le prestamos atención y lo consideramos como una opción, lo más probable sea que terminemos tomando esa opción. Pero si de pronto somos, vamos a decirlo así, ¿no? Somos concretos en el sentido de que con nuestra respuesta, no, esto es pecado porque la Biblia lo dice, esto no agrada a Dios y no le das más vuelta. A eso lo que quizás Pablo le decía a Josué, le decía, ¿no? Huye, huye, hijo mío, de las pasiones juveniles. ¿Te das cuenta, no? Le está diciendo que sea como José del Antiguo Testamento. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, no le dio vuelta al asunto. Dice que la mujer de Potifar era una mujer hermosa. José simplemente sale disparado, ¿no? O sea, sale del lugar. No le dio espacio. Y esa es una de las cosas que vamos a aprender, mis hermanos, de que cuando de pronto la tentación toca la puerta de nuestro corazón, de nuestros ojos, de nuestros oídos, lo mejor que podemos hacer es abandonar esa propuesta rápidamente. No la consideres, ni siquiera la pongas en duda. Y si por ahí hubiese duda, acude a alguien más y pide consejo. Pero no te quedes dándole vuelta. ¿Me dejo entender? Porque darle vuelta simplemente es aplazar un poquito tu pecado. Y eso sucedió aquí. Ellos respondieron, José dice, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Verso 9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto. ¿Te das cuenta que esto parece espiritual, no? De pronto parecen que vienen de parte de Dios, por cómo ellos responden, ¿no? Hemos venido de tierras lejanas por causa del nombre de Jehová. ¿Suena bíblico? O sea, ¿suena espiritual? Suena espiritual. Porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto. Pero ellos no habían oído lo de Egipto. Lo de Egipto ha sido hace 40 años. Ellos lo que acaban de oír es lo que ha sucedido con Jericó y con Jai. Pero están haciendo esta referencia a Egipto para que justamente Josué
diga, oh, ¿verdad? Estos vienen realmente de lejos. Están enterados los de Egipto hace 40 años, pero nuestras últimas victorias aún no se han enterado. Ah, entonces sí vienen de lejos. Porque si estuvieran cerca a nosotros, sabrían de nuestras dos últimas victorias. Entonces usan esa astucia, ¿no? Lo ha dicho el verso 4 que usaron astucia. Mira lo que dice el verso 10. Y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, y Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Entonces también les mencionan cómo es que ellos están enterados que Dios les ha dado la victoria cuando ellos estaban en el desierto, ¿no? Frente a estos pueblos, el cual narra el libro de Números, ¿no? Esas victorias. Entonces, aunque lo que este pueblo, estos gabaonitas, están diciendo es verdad, pero la intención era engañar a Josué y a los príncipes de Israel, ¿no es cierto? Pero ellos están diciendo verdades. Entonces, no solo está en que citen la verdad, ¿no? Entonces, sino que cuál es la intención cuando yo cito esa verdad. La misma técnica usó el diablo cuando de pronto tentó a Jesús. Usó verdades bíblicas con que eres hijo de Dios. ¿Él era el hijo de Dios, Jesús? Sí. Entonces, pero su intención que era que se tire, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, con que eres el hijo de Dios. Y así, ¿no? Y aquí ellos también están diciendo, yo he visto, nosotros sabemos la fama de ustedes en Egipto, allá en el desierto y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero su intención simplemente es engañar a Josué. El enemigo muchas veces puede usar cosas como esas, principios que son verdad, que están en la palabra, pero con una intención maquiavélica, vamos a llamarlo. Hace tiempo vi una película, mucho tiempo, cuando comenzaba en el cristianismo. Trataba sobre un joven que le decía a una señorita que recién llegaba a la iglesia, este joven, hijo de pastor en la película, le decía, es necesario que te disipules, ven a mi casa. Pero la película nos muestra que la intención era que este joven quería aprovecharse de la jovencita. Pregunto, ¿lo que está diciendo es correcto? Sí, es necesario que te disipules. Yo te enseño la Biblia. ¿Era necesario que esta jovencita que recién iba a la iglesia aprenda la Biblia? Claro, pero la intención de este hombre que era sacar provecho de esa situación. Y muchas veces el enemigo se puede presentar así, ¿no? En nuestra vida. ¿Me dejo entender? Entonces debemos ser también, en ese sentido, tener discernimiento, ¿no? Y muchas veces, de esa manera, a veces hasta familiares nuestros podrían de pronto tentarnos a hacer cosas bajo esa premisa, ¿no? Pero si tú eres cristiano, ¿por qué no, no sé, pues, ¿no? ¿Por qué no haces esto o aquello? Al final es para ayudar a alguien. Pero si tú eres cristiano, entonces, y te puedes meter en problemas porque te está usando como que principios que parecen cristianos o que podrían ser cristianos, pero la intención detrás es totalmente eh, mala, ¿no? Y acá estos hombres le están, esa es la intención, ¿no? Le están diciendo cosas reales, pero su intención es este, hacer caer a ellos, ¿no? Entonces están aparentando espiritualidad, están aparentando que vienen de lejos y ya sabemos nosotros que las apariencias engañan. Entonces, este Josué no debería haber decidido por esta apariencia o por lo que le dicen estas personas. De la misma manera, hermanos, nosotros, haciendo una aplicación personal, jamás decidas, jamás tomes decisiones por apariencias. Las apariencias engañan. Te puede parecer una buena idea, una estupenda propuesta, la que te vayan a hacer en cualquier ámbito de tu vida, pero si no es de Dios, de nada sirve. ¿Me dejo entender? Pero si no viene de Dios, de nada sirve. Viene con engaño. Por más estupenda que te parezca la idea. Ten cuidado. Verso 11 dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, toma en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros, ¿no? Entonces, la intención que era hacer alianza, ¿no? Y se están ellos autonombrando siervos de Israel. Este nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas. Mira
la mentira, ¿no? Porque dice que habían tomado pan con moho, pan seco, pero ellos dicen, ¿no? Lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y heló aquí ahora ya seco y mohoso, dice. Eh, Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, dice, eh, helos aquí ya rotos, ¿no? También estos, nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Más adelante vas a ver que eran sus vecinos nada más. No es que habían caminado demasiado. Entonces, aquí Josué y los líderes van a actuar más por vista que por fe o porque confianza en Dios. Van a tomar su decisión en base a la propuesta de este pueblo enemigo, los Gabaonitas, am, por cómo vestían, por cómo hablaban, por cosas que le dijeron, y se van a dejar llevar por la vista, por la apariencia, antes que por la confianza en Dios. Mira lo que dice el verso 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, ¿y qué dice? Y no consultaron a Jehová. Ahí está la respuesta. Es literal. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. En otras palabras, hicieron alianza, aceptaron la propuesta del enemigo sin consultar a Dios. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si consultáramos a Dios? ¿Cuántas dificultades nos evitaríamos si consultáramos y esperáramos en Dios? Porque es cierto, muchas veces consultamos a Dios y Dios no te responde al instante. Muchas veces Dios hace esperar y eso también afianza nuestra fe y debe afianzar nuestra fe. Pero si tan solo aprendiéramos a esperar en Dios para cada decisión que tomamos, nos ahorraríamos muchas dificultades y no nos meteríamos en tantos problemas muchas veces. Pero a veces como somos personas que no pensamos en el sentido de que no meditamos la propuesta, sino que solamente la tomamos y a veces actuamos como el mundo actúa conforme a las oportunidades que se le presenta. No tanto lo evalúa si viene de Dios o no viene de Dios. Simplemente se le propone algo y ¡pac! Lo acepta, ¿no? En automático, vamos a decirlo así. En este tipo de cosas no debemos de caminar en automático. Debemos actuar en mecánico. Y en mecánico siempre vamos a primero poner primera. Y primera es poner primero orar. Luego buscar en la palabra. Y recuerda, Dios va a responder, pero no necesariamente te va a responder al instante. Y hay que aprender a esperar en Dios. Pero es algo que quizás no gusta al corazón del hombre, ¿no? El hombre cada vez en estos tiempos más todavía está acostumbrado a las cosas rápidas, ¿no? Que estén así al alcance, ¿no? Quiere decidir ya. He tenido situaciones donde vienen y me dicen, pastor, un consejo. Y yo digo, bueno, comenzaste bien, ¿no? Comenzaste, diste el primer buen paso, ¿no? Estás pidiendo consejo, pero tome el consejo y al día siguiente ya está decidiendo, ¿no? Entonces digo, o sea, no es tan pronto, ¿no? O sea, y muchas veces el consejo es espera en Dios que te confirme, pero luego me entero que ya al día siguiente decidió. Incluso a veces he recibido personas que de pronto vienen y piden consejo porque ya decidieron incluso. Entonces yo digo, ¿qué te puedo decir si ya decidiste, ¿no? Si ya estás involucrado en algo. Pastor, un consejo, estoy enamorado de tal, pero ya estamos saliendo, ya. Bueno, ya estás encaminado. ¿Qué estás esperando? La patadita de la suerte. Entonces ya no estás viniendo por un consejo. Estás viniendo como diciendo, ora por mí. Y a veces vamos así para con Dios, ¿no? A Dios debemos de llevarle nuestras oportunidades, las situaciones que nos presentes antes de tomar la decisión, para ver si es de Dios o no es de Dios. Pero a veces tomamos la decisión y decimos, ya, Señor, bendice, ¿no? O sea, bendice mi plan, bendice mi decisión. Y eso estamos usando a Dios como amuleto, ¿no? No lo estamos poniendo como el Señor. Una oración distinta es en decir, Señor, ¿qué hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? Señor, se me está presentando esto. ¿Cómo hago? Respóndeme. Necesito sabiduría, necesito de ti. Y en base a lo que Dios responda, decidir. Pero si de pronto ya decidí y ahora le digo, Dios, bendícelo, yo creo que va a ser bien difícil que el Señor lo bendiga. Porque si no está de acuerdo a su voluntad, no lo veo a Dios diciendo, no, no está de acuerdo a mi voluntad, pero como eres mi hijito, lo bendigo. ¿Te imaginas? No, o sea, no tendría sentido.
Entonces estaría usando a Dios como un amuleto para sentirme respaldado, mas no lo estoy usando, no estoy acudiendo a Dios como el Señor. Mira lo que dice el salmista en el Salmos 27, verso 11, lo tengo aquí en mi pantalla, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Este salmista está reconociendo que tiene enemigos y no sabe, no tiene bien claro cómo decidir, cómo abarcar esta situación y lo que está diciendo al Dios es, enséñame, oh Jehová, tu camino. No, no dice, Señor, este es mi camino, bendícelo. En el nombre de Jesús voy y lo derroto. No, nos está diciendo, enséñame tu camino. Porque hay un solo camino por el que debemos de caminar como cristianos. Y ese camino ya ha sido trazado, créeme. No es que de pronto el hombre va trazando su propio camino. Sin Cristo, sí, el hombre traza su propio camino. Pero como cristianos debemos aprender que ya el camino está trazado. Somos nosotros los que nos debemos de alinear a las veredas del Señor y no pretender alinear a Dios a nuestras propias veredas, porque eso no está reconociendo el señorío en el Señor entonces. Verso 12 del Salmo 27 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se me ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad, dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntense tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pareciera como que el salmista se está hablando a sí mismo, ¿no? Está hablando primero con Dios y luego como que se está hablando a sí mismo diciendo, sí, espera en Jehová, ¿no? Y es algo que constantemente también debemos repetirnos nosotros, ¿no? Ante la petición que hagamos a Dios, lo segundo que debemos de hacer es esperar la respuesta de Dios. Porque la oración, se ha dicho, va en dos direcciones. Se la diriges a Dios, pero también Dios habla. No solamente Dios tiene oídos, no solamente Dios escucha. Dios es un Dios que sobre todo habla. Entonces, si es un Dios que habla, no vamos a reducir la oración a un acto de rezo donde yo le digo todo lo que pienso al Señor y no estoy dispuesto a escucharlo. La oración, dice, es un acto de comunicación con Dios. La oración no solamente es un acto de que yo le digo una serie de palabras a Dios, sino es un acto de comunicación. Y la comunicación va en doble sentido. Le digo y espero. Emisor, receptor. Entonces, si de pronto recordamos esos principios básicos de la oración, no solamente vamos a acudir a Dios para decirle cosas, sino vamos a estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios se puede dar a través de la lectura de tu Biblia, a través de un estudio bíblico, a través de una predicación o a través de un consejo específico, a través de un hermano, una hermana, un pastor que puede hacerte llegar consejo de parte de Dios. Pero finalmente recuerda, tú sigues teniendo tu libre albedrío, tú vas a decidir, pero es mucho mejor decidir habiendo tenido en cuenta el consejo de Dios que decidir por las apariencias. Pero este pueblo lamentablemente decidió por las apariencias. Recuerda, Dios siempre va a estar dispuesto a querer guiarnos, más todavía en medio de la batalla. Él quiere lo mejor para nosotros, aunque quizás en el momento a nosotros no nos parezca que sea lo mejor, porque también el Señor a veces nos dice que cortemos situaciones y nosotros como aquel niño que te dice el papá, ya deja ese chupetín, pareciera que papá está haciendo malo, pero Dios sabe por qué lo hace, de la misma manera, ¿no? Entonces Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros y va a tener una mejor perspectiva sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro. Entonces hay seguridad cuando obramos conforme como Dios habla o aconseja, ¿no? Y vuelvo a repetir, él ya tiene un camino trazado y solamente a nosotros nos corresponde a identificar ese camino y caminar por las sendas del Señor. El Salmo 119, verso 105 dice, ¿no? Lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Esa lámpara, esa lumbrera siempre nos va a guiar a un mismo camino, no cambia de dirección. Pero lamentablemente aquí hemos leído, dice, no consultaron a Jehová. Simplemente ellos van a asumir consecuencias de no haber consultado a Dios. Es decir, no buscaron el rostro de Dios, no fueron guiados por Dios, no buscaron en oración a Dios. La palabra de Dios no llegó a ser su lámpara para sus decisiones. Ellos simplemente se van a meter en problemas porque están confiando en su propia prudencia o en la apariencia y no están buscando el consejo de Dios. Claro, para aquel entonces
todavía no había sido escrito el Proverbios 3, ¿no? Proverbios 3, mira lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nos, no, dice, es que a mí me parece que es así, ¿no? Es que a mí me parece que esta es una buena idea, ¿no? O sea, y sustentamos lo que decidimos porque a mí me parece. Y no de pronto actuamos diciendo, ¿qué le parece a Dios? Y actuamos en base a nuestra experiencia. ¿Te acuerdas la pesca milagrosa? Ellos eran pescadores por experiencia. Y de pronto viene Jesús y le dice, tira la red a este lado. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Si ya la hemos tirado. Pero cuando ellos, en el instante que ellos le creen a Jesús y dejan a un costado su propia experiencia, se da la pesca milagrosa. Ese tipo de situaciones muchas veces Dios hace en nuestra vida. Confronta nuestra propia experiencia, confronta nuestra habilidad, nuestro talento, para que nosotros podamos confiar en Él. Pero si nos fiamos de nuestra propia prudencia en decir, no, yo soy bueno en esto, no, yo soy bueno en aquello, no, yo no me equivoco, ya estoy equivocado. Desde el momento que yo pienso así, ya estoy equivocado, porque me estoy confiando en mi propia prudencia. Verso 6 de Proverbios 3 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos sus caminos significa que debemos de tener en cuenta el consejo de Dios, no solamente para aquellas decisiones importantes que vamos a tomar en la vida, sino para toda decisión, para cada área de nuestra vida, para cada situación de nuestra vida. No solamente ante las grandes batallas, sino todos los días. Es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Qué tanto estamos dispuestos a eso, no? Lamentablemente vivimos en un mundo que se cree cada vez más autosuficiente, en un mundo que se cree cada vez más tecnológico, en un mundo que se cree cada vez más independiente de la espiritualidad, vamos a llamarlo así, en un mundo cada vez más materialista, y eso a veces influencia también sobre el mundo cristiano, vamos a entenderlo así. Pero nosotros debemos tener las cosas claras, mis hermanos, tener claro que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, tal como dice el verso 7 del Proverbios 3. Y teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué significa teme a Jehová? Considera a Dios, ten en cuenta a Dios y apártate de lo malo. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Para quién es este mensaje? Para todos nosotros, porque todos nosotros en algún momento nos queremos sabios en nuestra propia opinión. Vamos a decirlo con una palabra más simple, nos entercamos en lo que creemos que está bien. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿no? Entonces, finalmente, no hay pierde. Cuando tú confías en Dios, hay medicina para tu cuerpo. Pero si no confías en Dios, definitivamente va a haber problemas, va a haber dificultades. Entonces, mis hermanos, muchas veces tomar decisiones adecuadas en el Señor toma su tiempo. No es de un momento a otro. Hay que aprender a esperar en Dios, dejarnos guiar por Dios. Por ahí escuché un pensamiento que dice, el diablo empuja, pero Dios te guía. Si de pronto te sientes presionado a hacer algo, no lo hagas. Nunca tomes decisiones bajo presión o por presión, porque el diablo sí empuja, pero Dios guía. Y para Dios no es que le gana la hora, pero si a veces no, es que ya tengo que decir, ya tengo que decir, ya, y boom, decides, ¿no? Sin haber recibido la respuesta de Dios, ¿no? O el consejo de Dios. Verso 15. Y Josué, volviendo al texto, mis hermanos, y Josué dice, hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ey, entonces, finalmente Josué y los príncipes de la congregación, ¿qué fue? Consumaron la alianza con los gabaonitas que habían venido camuflados, ¿no? Es decir, los gabaonitas se salieron con la suya. Y esto Josué no se está dando cuenta en la situación en la que se está metiendo. Está firmando una alianza, está haciendo pacto con el enemigo, sin darse cuenta, engañado por imprudencia, pero sobre todo por no consultar a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos metido en compromisos y que luego nos damos cuenta y decimos, uy, me malogra mi paz, uy, malogra mi domingo, uy, malogra mi comunión con el Señor, porque nos hemos metido en compromisos en las que el Señor no nos mandó meternos, pero nos hemos metido en una situación de compromiso y decir, oye, pero
es que yo soy cristiano y como que queremos dar vuelta atrás. Y a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Y a veces ya estás metido en el asunto. Y entonces debemos tener claro esto, ¿no? Y Josué y los príncipes están cayendo en esto. Por ahí quizás escuchaste que el ministerio, el liderazgo de Josué fue perfecto y nos estamos dando cuenta que no necesariamente. Hay un solo perfecto, que es Jesucristo. Amén. Verso 15. Con esto también no desmerece a Josué, por cierto. Es un ser humano como tú y como yo, ¿no? Pero esto nos enseña a nosotros del error ajeno. Nosotros debemos de cuidarnos y decir, Señor, por algo está en tu palabra. Por eso es que dice que es viva y eficaz. Está puesta ahí, incluso lo bueno y lo malo de su pueblo, para nosotros, para que el Señor nos diga, esto hagan y esto no hagan. Verso 17 dice, salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. A 3 días nada más, ¿ah? No es que habían venido de lejos, tanto así que tenían los zapatos rotos, ¿se acuerdan? Pero dice, a 3 días llegaron a la ciudad de ellos. Dice, ¿no? Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat, Jearim, y no los mataron, dicen, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Es decir, llegan a la ciudad de ellos y de pronto todo el pueblo, el ejército está dispuesto a decir, eliminémoslo, ¿no? Tal como Dios ha dicho. Y los príncipes quienes habían firmado la alianza junto con Josué no saben qué hacer porque han hecho una alianza en el nombre de Dios. Entonces ellos se van a sentir confrontados y decir, oye, y el pueblo diciendo, ya, de una vez eliminémoslo, ¿no? Y ellos, no, pero es que hemos hecho alianza. Verso 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar, dicen. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Ellos ya estaban metidos en un trato, ¿no? Entonces, y el pueblo los va a cuestionar, por cierto, ¿no? Mira, dice, verso 21. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, es decir, como sirvientes, no como siervos, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Es decir, estaban cerca ellos. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Entonces Josué lo que está diciendo, bueno, chicos, van a tener que servirnos sí o sí, ¿no? Pero pregunto, ¿Dios había determinado que hagan alianza y se hagan de siervos en ese lugar? No. Dios había determinado entregar todos estos pueblos en sus manos y que erradiquen todo tipo de idolatría, inmoralidad y todo lo demás. Pero ellos aquí están metidos en una situación que Dios no ha ordenado, que más adelante va a traer problemas, va a traer fricciones. Hay cosas que con el que como cristianos hemos hecho alianzas o no nos hemos desligado todavía y como que ahí de pronto en pronto nos traen fricciones, porque simplemente no lo hemos erradicado de nuestra vida, porque simplemente lo tenemos todavía ahí, ¿no? Entonces, pero finalmente cada cierto tiempo nos pasan una mala jugada, ¿no? Porque simplemente no estamos siendo ese pueblo santo totalmente apartado para el Señor. Muchos creyentes, déjame decirte así, muchos creyentes de pronto han terminado volviendo al mundo porque justamente no arrancharon todo lo que no agrada a Dios de su vida, sino que conservaron algunas cositas, algunas pequeñas alianzas. Y esas pequeñas alianzas en algún momento los hicieron entrar en compromiso y nuevamente volvieron a coquetear con el mundo y a veces ese poquito lo terminó llevando nuevamente al mundo. Les doy fe de eso. En más de una ocasión conté mi testimonio. En mis primeros años de creyente no había arranchado muchas cosas de mi vida y en el primer año de creyente nada más, nuevamente volví a mis andanzas hasta que el Señor me mostró que tengo que dejarlo todo. Entonces, pero a veces
estamos sufriendo consecuencias, atravesando situaciones porque simplemente no hemos erradicado todo de nuestra vida, ¿no? Entonces, verso 24. Y ellos respondieron a Josué, dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores, el enemigo conocía más lo que Dios había dicho que Josué y los príncipes, ¿no? Mira lo que está diciendo, ¿ah? Esto lo están diciendo los gabaonitas. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos, es decir, nosotros nos hemos enterado, ellos ahora son siervos, ¿no? Tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto, es decir, que les hicimos el avión al juicio que Dios estaba haciendo en todos esos pueblos. Lo hicieron por miedo. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Aquí veo una especie de arrepentimiento en estos hombres y se están poniendo a disposición a lo que decida Josué. ¿Me dejo entender? Y de alguna manera eso habla de un cierto arrepentimiento en estas personas, ¿no? Porque se están poniendo a disposición de Josué. Dice, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciera bueno y recto, la palabra recto es justo, hacer de nosotros, hazlo. Es decir, finalmente como que están confesando su engaño y se están poniendo a disposición. Y él hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y guardadores para la congregación y para el altar de Jehová en lugar que Jehová eligiese, lo cual son hasta hoy. Entonces, con esto lo que podemos ver también por otro lado es, aunque de pronto nos está enseñando cómo es que Josué y los príncipes se dejaron engañar, pero en medio de todo eso, Dios en su soberanía está teniendo misericordia de de este grupo, vamos a entenderlo así, de este grupo que está reconociendo que han hecho lo malo y se están poniendo a disposición de Dios, representado en su pueblo, a que hagan con ellos lo que es recto. Y en esta ocasión les están perdonando la vida. ¿Cuán importante es? Ahora pongámonos en el rol de los gabaonitas. En más de una ocasión nosotros hemos engañado a Dios o hemos pretendido engañar a Dios. Pero cuán importante es ponernos a disposición y decir, Señor, haz en mi vida conforme lo que para ti es recto. Y cuando el ser humano se pone a cuentas con el Señor y le dice, Señor, te he fallado, reconozco que he mentido, reconozco que he pecado, y haz conmigo lo que para ti es justo. ¿Sabes cuál es la justicia de Dios? Que su Hijo ha pagado por nuestro pecado y somos justificados. Pero si el ser humano se cierra, se terquea en su orgullo y dice, no, yo no he fallado, no, yo, se cierra en su mentira, definitivamente viene juicio de Dios. Cuán importante entonces, como dice Juan, confesar nuestros pecados. En más de una ocasión, quizás de pronto vamos a fallar. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder ante ello? ¿Nos vamos a poner a cuentas con el Señor y decir, Señor, haz lo que es recto con mi vida? ¿O le vamos a decir, no, no, vamos a presentar una serie de excusas para decir que no? Alguien dijo, no. El verdadero arrepentimiento comienza con un reconocimiento. A veces no queremos reconocer, a veces no queremos reconocer nuestro error, nuestra responsabilidad, y es mucho más fácil culpar a alguien o, o excusarnos en alguna situación, y no puede haber una transformación del corazón si de pronto yo estoy plantado en eso, ¿no? Me estanco en eso. Para que haya una transformación de corazón tiene que haber un reconocimiento, un arrepentimiento y un ponerse a cuentas con el Señor. Entonces, mis hermanos, este capítulo nos enseña mucho.
cómo lidiar con el engaño del enemigo, con la astucia del enemigo, pero la última parte nos enseña también que si hemos cometido pecado, si hemos cometido un error, lo mejor que podemos hacer es ponernos a cuentas con el Señor y decir, Señor, haz conmigo lo que te parece recto. Y ellos no se lo están diciendo directamente a Dios, se lo están diciendo a Josué, que representaba una autoridad de Dios. ¿Me dejo entender? Y no están cuestionando, diciendo, pero Josué, tú también fallaste. Pero Josué, tú, o sea, no, sino ellos se están poniendo simplemente a cuentas y decir, Señor, Josué, obra conforme a lo que a ti te parece recto. Pero nosotros muchas veces, el ser humano muchas veces dice, pero ¿por qué? Pero si él también falla, pero si él también falla, pero si tú también fallas, y más estamos preocupados de que todos fallan y no somos capaces de decir, bueno, he fallado, me pongo a cuentas con el Señor y que se haga conmigo conforme lo que es justo para el Señor, ¿no? Entonces, pero eso requiere humildad, mis hermanos. No es fácil, pero requiere humildad. Pero esa humildad nos los puede dar el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos muestras a través de este capítulo, Señor, a poder estar conscientes, Señor, que el enemigo va a usar muchas artimañas, muchas astucias para pretender engañarnos, Señor. Ayúdanos en todo momento a acudir y a pedir consejo de parte de ti, Señor. A acudir primeramente a ti, Señor, y a saber esperar una respuesta de parte de ti, Señor, para tomar decisiones en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús, amén.